grupo, que lo vamos a hacer por Face. Tenemos el grupo que se llama, a ver, que lo armó. Ahí pasé el link. Ah, ya le pasaste el link, perfecto. Ahí Sí, está sí. el link. Bueno, Si no, buscan. Psicoanálisis Josefide 2020. Entonces, buscan ahí, no, así tenemos en el grupo, que por ahí funciona mejor en el Face, entonces cualquier duda, enseguida lo tenemos en el teléfono y contestamos. Es por ahí más fácil que el aula virtual. En el aula virtual siempre van a estar todos los temas que se van a tratar. Pero para mayor facilidad, por ahí utilizamos el Face. Eso por un lado. Después hay muchas preguntas por el tema de cambio de comisión. Ya se admitió que ustedes pueden entrar a cualquier comisión. Entonces, ustedes hacen en el práctico que quieran, cuando se termine, digamos, la cuarentena, ahí veremos cómo regularizamos la situación. Pero si ustedes después pueden dar cuenta de que están trabajando o que no pueden en algún horario, entonces hacemos el cambio. Dice, sí, los parciales, después ya están, ustedes pueden hacer el cambio y pertenecen a la comisión que se cambian. Tanto que se cambian para otra comisión o que se cambian para esta. Después eso se regulariza, eso ya está abierto, quedó abierto eso. Como es muy engorroso el tema en este momento de los cambios por la situación que estamos, entonces hay cantidad ahí, no sé, como 60, y si quieren cambiar de comisión, no sé cómo es el punto, yo les digo, pueden estar tanto que si se van a otra comisión o vienen a esta, que pueden participar en la comisión que se cambiaron, van a hacer los parciales, van a hacer todo en esa comisión. Después regularizamos la situación. Bueno, ¿alguna duda administrativa? ¿A futuro van a subir la guaraní por el tema del boleto educativo para cuando volvamos a clase? ¿Cómo es eso? No tengo idea del tema del boleto educativo. Cuando uno se cambia de comisión y hace el correspondiente trámite, eso después se impacta en guaraní. Y en guaraní aparece la comisión a la que se pasa a pertenecer. Pero bueno, guaraní va a volver por ahora no es problema porque estamos en cuarentena. Claro, guaraní va a volver cuando empiecen las clases. Ahí preguntó alguien también de que los ayudantes, no sé, de Biondini, pero se va a avisar más adelante, perfecto. No sé, los ayudantes, no sé cómo es el tema, los ayudantes que están con Biondini, los ayudantes que están aquí, se quedan en esta comisión, no entendí la pregunta ahí. Bueno, ¿qué otra pregunta administrativa o qué, así sacamos esas dudas? Entonces quedó el tema de la comisión, que todos preguntaban por el tema del cambio de comisión. ¿Estamos? ¿Sí, profe? Perfecto. Bueno, entonces, sí, perfecto. Fecha de parcial, hay fecha de parciales. Miren, las fechas de los parciales que preguntan están un poco ansiosos, digamos, a ver, espera, esto va para largo porque no saben. ¿Saben lo que se está hablando? Es que los parciales es probable que lo pasemos para la primera semana de agosto. Esto se habla porque con la posibilidad de que podamos volver a las aulas, entonces sería más fácil la toma de parcial. Entonces, en principio, esa es la idea. Ya le digo los trabajos prácticos. Profe, en el programa no aparece el texto de tratamiento cíclico, pero en el PDF subido está. Los trabajos son iguales que todas las comisiones, los estudiantes. A ver, usted tenemos una comisión, y si estamos todo el año así, si toman parciales, no creo, no, van muy están rápido, muy ansiosos, estamos angustiados todos. Sí, está todo bien. A ver, no va a hacer nada. Tenemos contemplación, totalmente contemplación, no sean problemas por esta situación. Paco, pone orden. No, bueno, hay que intervenir y cortar un poco eso, Gary. No hay ningún problema. Los parciales, lo que se está pensando es eso, de pasarlo para ver qué pasa. En caso que no, y ya veremos alguna alternativa, no hay problema. Con respecto a los prácticos, es igual que otro año. La cuestión van a ser grupos de 4 a 6 que
lo van a hacer tipo video seguramente entre ustedes, y se van a hacer los prácticos de esa manera. Ya se lo vamos a anunciar, pero no se apuren, vamos a empezar a dar prácticos, y dentro de 2 meses vemos más o menos cómo va a ser eso. No se preocupen todo eso, ya lo estamos organizando. Estamos esperando que pase. El texto de tratamiento psíquico aún no está en el programa, vamos a verlo, y hoy te iba a hablar algo del tratamiento psíquico, porque hoy es el comienzo. Vamos a ver la parte administrativa, para que estén todos tranquilos, y después de eso empezaríamos a ver los comienzos, ¿no? Análisis, y dentro de eso está el tratamiento psíquico del alma, que sería las cartas y el tratamiento psíquico. Por lo menos esa es la idea. Así después vamos pasando a otros textos. Lo que es una consulta sobre bibliografía obligatoria, la que subió en el ABP. La que está ahí, la obligatoria, es la que está en el ABP que se subió ahí. Dice que al tener Flores, si puede apagar el micrófono, por favor. No sé cómo es eso. Desactiven las cámaras. Bien. Bueno. Estamos entonces. Bueno. Veamos entonces. Profe, ¿qué pasa? A ver, vamos, así terminamos con esto, así ya empiezo a dar el práctico. ¿Alguna pregunta más administrativa de este punto? ¿Están más...? Pero lo importante es ¿cuántas unidades vamos a ver en este cuatrimestre? Los de AT también, o sea, esta subida la primera nomás, hay una posibilidad de obtener apunte en mejor calidad, porque se ven, ¿cómo se llamaba? A ver, en mejor calidad, bueno, eso lo han subido, ahí han subido el 6, bien. Chicos, a ver, los textos de Freud, perdón, Ari, los textos de Freud, si uno los pone en Google, si los busca en Google, aparecen, porque no son textos difíciles de encontrar. Que los pueden encontrar en Google, los pueden encontrar en cualquier lado. Después yo busco en algún link y si encuentro les paso en el grupo, si quieren. Exactamente, es muy fácil. Los textos de Freud, la verdad, están muy tanto por todos lados. Muy fácil conseguirlos, sinceramente, no son textos difíciles. Por suerte. Sí, los textos... Por suerte, por suerte. Sí. Ahí preguntaron que quieren algunos todavía unirse. Bueno, ¿los grupos los hacemos nosotros? Sí, los grupos los hacen ustedes, de 4 a 6. Los de Freud sí están, pero el de Schur los de AT nos quedamos con usted, tenemos la comisión. No, pues lo de AT también puede ser, pues eligen esta comisión, están los de AT, no hay ningún problema. Ningún problema. Bueno, entonces están con los textos. El del gobierno del alma creo que era el de tratamiento psíquico del alma. Hay una compa que está mandando para unirse y no puede. No sé cómo es el tema, porque no sé por qué no pueden entrar. En realidad entraron, son 2. Díganle que se hagan la cuenta de UNC y ahí van a poder entrar perfecto. Ahí entran con la UNC. Y si no tienen UNC, piden entrar y creo que todavía yo los puedo admitir. Por lo menos al principio. Sí. Pero lo mejor es que se hagan la UNC, el usuario UNC. Si estudio la de ahora no necesito ningún anexo. Hola, profe, recién me puedo unir. ¿Cómo es el tema de los grupos? Están muy ansiosos. A ver, pero saquemos todas estas dudas. ¿Sí? O sea, si puedo estudiar desde ahí. Sí, se pueden estudiar desde los textos, sí, de 4 o 6 personas los grupos que tienen que armar. A ver, vamos a ver, así se ponen prácticos. No hay problema, porque no es ahora el práctico, chicos, tienen que entregar, esto es 2 meses, más o menos, y más todavía. O 2 meses por lo menos para ver las unidades que se divide el programa. Hay 4 conceptos fundamentales que por lo menos tomamos en la cátedra. Entonces, que tiene que ver con el inconsciente, transferencia, repetición y pulsión. Quiere decir que nosotros a partir de cada concepto de puede ser individual, no, de 4 a 6. ¿Cuál es? Estos son los conceptos que vamos trabajando. Entonces, las unidades que tienen el punto en el principio de inconsciente, dice, si se puede admitir, dice, yo no sé dónde se va a admitir acá, porque no me sale nada, antes me salía a admitir. Entonces, los grupos no hace falta formarlos todavía, sí. No hace falta todavía. Pueden hacerlo más adelante. Bien. ¿Podría repetir los conceptos? Sí. El principio es el inconsciente. Inconsciente es lo primero, por eso es toda la parte que vamos a ver ahora,
es dar cuenta de que hay un inconsciente, y de qué está hecho ese inconsciente. Porque eso hace la teoría psicoanalítica, es una revolución con respecto a lo que venía del positivismo antes, que era todo consciente. ¿Se imaginan, digamos, la perspectiva, cómo cambia? Si podemos admitir que hay mecanismos inconscientes en juego, ¿se dan cuenta que cambia absolutamente todo? Quiere decir que en los comienzos, por eso el concepto primordial es el inconsciente. Después va a haber otros conceptos que van viniendo a través. Por ejemplo, si no hablamos de inconsciente, no podemos hablar de psicoanálisis si no es tan inconsciente. ¿Qué les parece? ¿Cómo va a haber psicoanálisis inconsciente? Por lo tanto, es un concepto fundamental. ¿Qué otro concepto el psicoanálisis les parece fundamental? Transferencia. Transferencia es fundamental. Las pulsiones, la represión, bien. Principio, pulsiones, autoanálisis. Sueños, perfecto. Pero hay conceptos, está muy bien, todos son conceptos importantísimos, la libido, muy bien, regresión, están todos muy bien, han leído bastante sobre estas cosas. Pero hay conceptos que son como el núcleo básico. Creo que, por ejemplo, en todo esto ustedes van a ir viendo que hay conceptos que son los básicos, es como que están en el pilar, y desde acá nace todo lo otro. ¿Se entiende? O sea, si ustedes hablan de sueños, perfecto. Si hablan de represión, perfecto. Si hablan de síntomas, perfecto. Pero, ¿qué es lo que está por debajo para armar todo eso? Tiene que haber un inconsciente. Dicen el yo, pero el inconsciente es primordial. Quiere decir que es un concepto básico. Otro concepto que tiene que ver es con las pulsiones. Porque lo pulsional, justamente, tiene que ver con lo que va a dar el motor del psiquismo. Lo que va a dar la posibilidad de que el motor se mueva. Entonces son cuestiones básicas. Otra cuestión básica es la transferencia, porque todo esto no puede funcionar si no hay una relación transferencial. Entonces, la posibilidad de una relación transferencial es lo que se da justamente el análisis. Y por último, hay un concepto muy importante que es la repetición. ¿Qué quiere decir? Que se van a repetir una y otra vez. Vieron que uno comete, el ser humano que hace es cometer una y otra vez los mismos errores y pasa por las mismas cosas y pasa por las mismas relaciones y dice siempre me pasa lo mismo y siempre pasa esto, entonces el mismo patrón, muy bien. Como la elección de pareja, pues muy bien, como la elección de pareja, por ejemplo, uno elige pareja y dice otra vez por lo mismo. ¿Y cómo puede ser que después si yo elegí otra cosa y caemos, ¿no? Puede ser lo mismo, ¿bien? Después una vez empiezan y dice, pero si él o ella era diferente, si yo había elegido a otra persona, y cae lo mismo. Y después dice, no, pero si no era de tal manera, y se resultó ser que sí. ¿Cómo puede ser? Otra vez me cagaron. No es que lo cagaron, uno tiene que ver en la elección. ¿Estamos? Porque uno tiene que ver en la elección. Esto que dicen es importante, pero en realidad después se dan cuenta, pero en realidad, más que eso, tiene que ver con uno elige, y uno tiene que ver en eso. Y eso es lo que vamos a dar cuenta de esto. En un análisis se da cuenta de por qué elige uno algo y no otra cosa. Es como yo siempre digo, elijan, pongámosle a la facultad y elijan ahí un montón de personas, así usted quiere elegir a alguien. Y son 20, 30, 40, 50. Y usted va a decir, ¿cuál me gusta? Allá, él o ella, ahí. Perfecto. Y ustedes se van a dar cuenta que cuando eligen, exactamente, se elige de manera inconsciente, muy bien. Entonces ustedes van a elegir a alguien y van a decir, ¿y por qué te gusta tal persona y no otra? Porque tiene ciertos rasgos que son familiares, de los cuales a uno le gusta, y entran dentro del circuito inconsciente de cada una de las elecciones. Pero en ese momento inconsciente vos no te das cuenta. Y vos decís, me enamora, estoy enamorado. Y después te das cuenta que entras en el mismo patrón. Eso tiene que ver con la repetición. Por eso es importante un concepto fundamental. Porque si no hubiese repetición, ¿qué problema habría? Quiere decir que todo lo que hacemos es nuevo, entonces no hay repetición. ¿Con qué vamos a trabajar? Entonces, son los conceptos de los cuales fundamentales que vamos a trabajar, ¿no? Y desde ahí se desprenden muchos otros. Entonces, el concepto de inconsciente es lo que vemos en la primera parte, porque es el nacimiento del psicoanálisis. Entonces, es para dar cuenta que existe un inconsciente. Entonces, nos vamos a meter en el inconsciente.
¿Mm? Esto parece una cosa inconsciente, ¿no? No sé, que una pantalla, por suerte está claro, pero si no es todo así negro. Yo me acuerdo, ayer hablaba y estaba una cosa, hablo y le digo, pero están ahí porque yo estoy hablando y no sé ni a quién hablo, una cosa loca, ¿no? Acá me dice, pero realmente, es una cosa loca. Pero bueno, entonces teníamos en los comienzos, ¿qué pasó en los comienzos de Troy? ¿Mm? Ustedes saben que en esta época eh, a mí me hicieron apagar la cámara. No sé, a ver, los ayudantes, que no hace falta, los ayudantes pueden tener la cámara, no sé cómo, no sé si andará con algunas cámaras más, no sé cómo es. Pero bueno, en general, si no, los alumnos, pues si prendemos la cámara, vamos, no se va a escuchar lo que yo hablo. Ah, bueno, perfecto. Bien. Eh, sigamos entonces. Entonces, la cuestión es la siguiente. En esa época, estamos hablando de 1880, 1880 y pico, Freud tenía unos 30 años. Acuérdense que Freud era neurólogo, ¿no? O sea que viene de toda la línea de la medicina, está estudiando y hacía investigaciones sobre todo en neurología, 1888-1904, muy bien. Esas son las cartas que empiezan a tener entre Freud y Flick. Pero vamos a ver un poquito en el contexto donde estaban ahí, porque es importante siempre el contexto. En todo lo que uno ve, siempre es importante el contexto, porque si uno habla de algo, no sabe de qué está hablando, si no lo ve en un contexto. Se pueden decir cosas que son bastante incoherentes y que pueden ser entendidas siempre en un contexto. Entonces, en el contexto de la época, son raras esas cartas. Bueno, ya la vamos a ir viendo esas cartas, Ivana, ya la vamos a ir viendo. Vamos a ver de qué rarezas son esas cartas. Después me explican por qué es rara, pero bueno, me gusta que vayan diciendo cosas y tenemos algo fluido. Ya vamos a ver, a mí me encanta que digan, una cosa que se van conociendo es que acá no se sienta, y más, viste que uno está escondido acá, o sea que no se ven las caras, o sea que uno puede hablar mejor. Pero ustedes hablen lo que sea, no hay ningún problema, en total tenemos que aprender todo. Y es lo más interesante que se hace. Realmente lo digo, ¿no? A mí se me hace mucho más interesante que ustedes digan lo que se les ocurra. No importa en qué va, pues no tiene por qué saber ahora, para nada tiene que saber esto. Pero uno se recibe psicólogo, hace el doctorado, es raro la letra, hace tantas cosas y se da cuenta que todavía tiene tantas cosas para saber, todo está abierto. Las cartas que están omitidas, bueno, a ver, no leí algo. Entonces, veamos un poco el contexto y vamos a las cartas, porque no están todas seguidas. Ah, bien, perfecto. Sí, están como, sí, es verdad, porque son cartas como, pero aparte, vamos a decir entre nosotros, vamos a entrar así, eran dos locos estos, digamos, entre Freud y Flynn. Dos locos que hablaban, los dos, y ya vamos a ver de las cosas incoherentes que por ahí hablaban. Realmente, pues, y coincide con, tengamos en cuenta que son traducciones también. Bien, perfecto. Las cartas un datito de interés, las cartas de las respuestas de Flies a Freud y eso no se están perdidas, no se sabe qué pasó con ellas. Y Freud había querido como quemar todas esas cartas, pero bueno, una amiga de Freud de la época como que las salvó, Marie Bonaparte las salvó y bueno, las donó después de que Freud murió, entiendo que las donó a un museo y así se recuperaron Sí. esas cartas. Ahora se quedan, dice, ahora se quedó con las cartas y le deja mucha intriga. Y bueno, miren, la verdad, eso que me están diciendo, eso se llama con el deseo. Siempre cuando uno le dice que algo no se puede, es lo que uno empieza a desear. ¿Estamos? ¿Entiendes? Y eso explicaría mucho. Dice las cartas. Vamos a ver si explicaría tanto, porque después vamos a ver algunas cosas de esto. Igual toda historia de las cartas se explica en el texto. Perfecto. Vamos a ver, pero vamos a ver la idea. A ver, ¿sabe una cosa? Uno no tiene que perderse en tanto las ramas. Yo de chusma, dice. Sí, la verdad está bueno ser chusma. En realidad, te debo decir, todos los psicólogos y psicoanalistas somos chusmas, porque no hay otra forma. Y si no son chusmas, no hagan esto. Porque el chusma, pero no es el chusma, digamos, entendido, sino, si queda grabada la clase. Es que uno siempre quiere saber del otro y quiere meterse en el otro porque le interesa. Caja chusma. Y sí, chusma en el sentido ese, pero sí, un poco es que uno quiere saber. Y le interesa saber. Pero a ver, no puedo ver, a ver, veamos el contexto. A ver. En el contexto de la época, acuérdense que estamos hablando de la medicina, una cuestión positivista. Si ven la serie de Freud,
empieza así, pero después empieza con vampiro y otras cosas, ¿no? Ahí se fue para otro lado. Miren la película esta, entonces, ¿qué es Chuma? Dice, soy de Chile. Chuma es como, a ver, curioso, perfecto. ¿Qué peli? Ahí ya le digo, la peli de Freud que salió ahora. Muy mala esa serie, sí, muy mala la serie, espantosa la serie. Yo venía con toda la expectativa, sí, la verdad todo dice horrible, malísimo, malísimo, sí. Porque no tiene, ¿saben lo que pasa? Uno viene con otra expectativa y te salen con no sé qué, que es una cosa, no sé quién la ha hecho eso, pero sí, pero es otra cosa, en medio de Sherlock Holmes, tiene razón. Sí. Bueno, entonces íbamos ahí, de lo de chusma que decía de Chile, que no sabe qué chusma es como el que se mete en las cosas de los otros, que quiere saber de los otros. Eso sería un poco chusma. Es como siempre está viendo a ver qué quiere ver de los otros. Es que la idea de que se vea a Freud como científico, y mete en las cosas que no le imponemos, claro. Un insulto a Freud a la serie, la figura de Freud, gracias, perfecto. Sí, un poco es eso, lo han ridiculizado, pero bueno. Pero, ¿qué quiere decir? Pero pongámosle en ese punto, era para ver la época, vieron en ese momento donde estaban todos los científicos de esa época. Y Freud viene con otra idea, porque estaba tomando otra idea. Aunque él era neurólogo, empieza a tomar otra cuestión. ¿Lo vio completa, profe? La visión de gente. No, no la vi completa. La verdad que yo vi la primera ya no me gustó y no vi más. Pasemos pasemos ahí, paremos un poco, veamos un poco, así puedo adelantar un poquito, después me hacen la pregunta. Andaba durísimo el Freud. Sigamos, dale, sigamos. Perfecto. Entonces, déjenme terminar un poco la idea. Entonces, en ese momento, en esa época, había una primacía total de lo que era la medicina positivista. ¿Qué quiere decir? Era todo lo que se veía ahí. El inconsciente era una cosa que tiene que ver está más en relación con el alma, por eso se llama tratamiento psíquico del alma. Estaba más con cosas espirituales, con cosas que en realidad no tenían que ver con lo científico. Por eso la película tiene algo que ver con eso, con lo anímico, muy bien. Pero era algo que todavía no se veía la influencia en el cuerpo. Entonces aparecen todo el estudio de la histeria. ¿Por qué la histeria? Porque la histeria tiene la particularidad, justamente los síntomas histéricos, que lo anímico se traspasa en lo físico. Y ya vamos a ver cuando veamos psicoterapia de histeria. Es lo que sigue. ¿Qué quiere decir? Que si analizaba la histeria, pues quiere decir que hay mecanismos que son psicológicos y que tienen incidencia en lo físico. Entonces, aparecen una serie de síntomas físicos que no tienen que ver con cuestiones médicas. Pero imagínense en esa época, si todavía ahora nosotros nos cuesta pensar esta concepción, imagínense en esa época. Quien hablaba de eso estaba totalmente loco, es más o menos lo que hacían en la película, ¿se entiende? Era más o menos de fantasma. Dice que no hay más espacio, dice que no hay más espacio. ¿Por qué no hay más espacio? Sí, es verdad que son 250 acá. Entonces han llegado hasta 250. Quiere grabar, que no se preocupen, dice. Lo que llama somatización, muy bien, sí, somatización. No sé qué decir de esto, yo la verdad esto no, claro, quedaron hasta 250 y no pueden entrar. No sé cómo, porque dice ahí que es para 250, salvo que se apaguen todos los micrófonos y todo, y ahí pueden entrar hasta 1000, dice. No sé cómo hacerlo. Tendría que probar por el usuario UNC. A lo mejor por ahí pueden entrar. De cualquier manera... Está intentando el usuario UNC, no deja, no dice. Y porque son 250. Bueno, queda grabada la clase, queda grabada, no hay problema. Díganle que dice del límite, parece que hay un límite. Había otra cuestión que dice que cuando se apagaba eran hasta 1000, pero yo no sé cómo es el tema. Bueno, que quede grabada, digan, bueno, que disculpen, pero la verdad vamos a ver después cómo se puede hacer lo otro. Discúlpenme, díganle que me disculpen. Bueno, entonces seguimos. Dice, está bien, siga. Bueno, ¿dónde la van a subir? Bueno, la subiremos en el Face. ¿Lo subimos en el Face a la clase de Paco? Dale, les compartimos ahí, la subimos por ahí. La compartimos ahí, así la pueden escuchar.
Hay una Bueno, compañera que dice a y YouTube, esto lo va a también la subir. sube, viste que hay alguien que lo está Buenísimo, grabando también. Perfecto. buenísimo, buenísimo. Bueno. Eh, entonces estamos en ese punto. Bueno, gracias. Dejemos un poquito ahí. Ya estamos, ya no, dejamos ahí, empecemos con. Entonces, en ese momento, ¿qué hacía Freud? Freud empezaba a viajar a Francia, él era de Viena, viajaba a Francia porque estaba ahí Charcot, que en ese momento Charcot lo que hacían justamente es hipnosis. En ese momento se trabajaba en 1800 y pico, se trabajaba con hipnosis. La hipnosis, lo que producía, ¿saben lo que es la hipnosis? La hipnosis es cuando entra justamente un paciente, en este caso el paciente, entra en un estado de somnolencia, donde se duerme eh, y hay alguien que es quien tiene, en ese caso, el poder de producir un estado de hipnosis, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que hay ciertos métodos donde uno distrae a la conciencia y se entra en estados hipnóticos. Pero ¿qué pasaba? El entrar en hipnótico significa que vos no recordás nada en ese momento, pero podés responder a las palabras del hipnotizador. Quiere decir que si el hipnotizador te pregunta algo, vos podés responder. Entonces, si pregunta, dice, con hipnosis se podía acceder al inconsciente más fácilmente, apagarándole la sugestión. Muy bien. Dice, ¿es real la hipnosis? El rapport, no sé si entendí entonces, la hipnosis distrae al inconsciente. Ahí ya les digo. Primero, si es real la hipnosis, recontra es real la hipnosis, o sea, no es que es real, es un mecanismo. Y Freud abandonó la hipnosis, sí. Vaya, no vamos tan rápido, van muy rápido, esperen un poquito. Entonces, vamos a la hipnosis. La hipnosis, ¿para qué veían la hipnosis? Porque lo que se hacían era, les voy explicando, eran muchos médicos, estaba la paciente en una histérica, se une en una histérica, entonces, cuando lo que hacía, digamos, se hipnotizaba enfrente de todos, se la hipnotizaba, ¿y qué hacían? En ese momento entraba en un sueño hipnótico, entonces en el sueño, digamos, hipnótico, está dormida, es lo mismo que un sueño, pero un sueño hipnótico. ¿Qué quiere decir? Que está dormida, pero tiene una relación con el hipnotizador. Entonces, cuando se despertaba, lo que hacían antes de despertarse, se le decía se llaman algunas órdenes post-hipnóticas. Entonces, por ejemplo, le decían, cuando se despierte, no va a sentir más dolor, por ejemplo. O cuando te despierte, vas a tener ganas de rascarte la pierna. Estoy diciendo, entonces, se despertaba la paciente, diríamos, y se rascaba la pierna. Y entonces le decían, ¿y por qué te rascas la pierna? No sé, me picaba, no sé por qué. Quiere decir que no tenía una conciencia de por qué lo hacía, pero había una orden que había sido justamente que había venido inconscientemente. De ahí se entienden, ustedes lo ven en los medios de comunicación y tantas cosas, cómo uno no se da cuenta y cómo cuestiones inconscientes van entrando en el psiquismo y uno hace algo que ni se da cuenta por qué lo hace. ¿Y cuántas cosas de eso hay? ¿Cómo se llaman esas indicaciones poshipnóticas? Lo poshipnótico es después de despertarte, de estar hipnotizado, entonces en ese momento, si son sugestiones, muy bien, entonces acatas la orden. La hipnosis, como bien dice, la alucinación negativa. Ahí vemos, sí, también. La alucinación. Bien, se puede producir una iluminación también, sí. Pero veamos a esto para no confundirlo. Lo que va a comprobar con la poshipnosis quiere decir que hay algo que es inconsciente. Porque si uno le da una orden a alguien y cuando se despierta, está consciente uno y hace algo que no se da cuenta por qué lo hace, ¿de qué orden es eso? Justamente es inconsciente. Era para probar en ese momento que hay algo inconsciente. Quiere decir que hay cuestiones inconscientes que están gobernando la vida. Yo me acuerdo cuando tenía la edad de ustedes, yo así curioso, hablando de la curiosidad y todas esas cosas, ¿viste? Yo me metí en tantos lados. Ahora no hago, porque después me empiezan a preguntar si yo hago, no
Yo empecé a hacer, pero no lo hago más, te digo para todo, porque después queda grabado las cosas. Yo hacía en ese momento, era curioso, y estudié la hipnosis, porque me interesaba. Entonces, cuando éramos mis compañeros, mis compañeras, ahí eran casi todas las mujeres, entonces están las compañeras, bueno, y nos juntamos 10, 15 y hipnotizaba todo. ¿Es legal hacer hipnosis? No, no es legal hacer hipnosis. No, de hecho yo he estado como secretario científico del Colegio Psicólogo y tenía que, justamente a los que hacían hipnosis, no se lo permitía. ¿Y logró hacerlo? Por supuesto que logró hacerlo. Sí, ¿dónde se estudia la hipnosis? Me interesa. Ya van a empezar, ya sé que van a empezar, me interesa. Oh, genial, profe. Les digo solamente esto, pero queda, a ver, no es que yo haga hipnosis Es por peligrosa apuro, la hipnosis. bueno, Es peligroso. queremos hacer hipnosis, acá, vamos, esperen un poco. Son técnicas, hay muchas técnicas que tienen que ver con hacer hipnosis. Entonces, pero ¿para qué es? ¿Qué produce ahí? Se hipnotizan, por ejemplo, y vos decías, ahora van a estar así, se relajan ahí y, por ejemplo, te digo, únanse las manos. Entonces vos unías las manos. Entonces, unía las manos y le decía, bueno, ahora, después de esto que entraban en el sueño, ustedes no van a poder separar las manos. Y hacían así, no pueden separar las manos. ¿Y cómo puede ser eso? ¿Se dan cuenta que hay una orden hipnótica que es inconsciente y que tiene que ver con la sugestión? Le digo para esto. Entonces, él dice, ¿por qué no es legal? Ya le voy a explicar por qué no es legal. Ya vamos a eso. Freud deja la hipnosis porque lograba el dolor, pero no demostrar la etiología del síntoma. Muy bien, muy bien. Es que saben bastante. Pero vamos de a poquito. Les muestro esto para ver cuál es el mecanismo inconsciente. Eso es lo que quiero llegar. Entonces, se dan cuenta que hay algo, una orden inconsciente que está regulando. Déjenlo hablar, ese programa. Entonces, en el punto ese, hay otro caso, le cuento una intimidad, pero yo me acuerdo, deje que hicieran la idea. Hay otro caso, yo me acuerdo de esto, no, lo hacía con mi hermano, hacíamos una cosa, digamos, con mi hermano yo hacía así. Él no quería salir un sábado, por ejemplo, y se sentía mal porque le dio la cabeza, y nosotros, yo como en ese momento estaba hipnotizando, tenía idea de ustedes, ¿no? Y estaba así. Y entonces, después cuando uno ya tiene cuando se produce una relación, y esto es el punto, se produce una relación con este caso, con la otra persona. Yo, por ejemplo, con algo así, yo lo miraba así, yo puedo mirarlo así, le digo, bueno, ahora te vas a dormir. Y hago así, y cae dormido. ¿Y cómo puede ser? Porque ese es un lugar, primero que es un lugar del otro. Se tildó, dice. ¿Se tildó ahí? ¿Se escucha? ¿No se escucha? ¿Sí? Ah, se escucha. Bien. Ah, bien, se escucha, perfecto. Ah, no sé. ¿No? ¿Por qué algunos no? Sí, sí, sí. Sí se escucha, perfecto. Bueno, gracias, gracias. Está bien. Bueno, perfecto, sigo. Sigo con el tema de hipnosis. Quiere decir que si uno se pone en un cierto lugar y uno pone la orden sobre, en este caso del paciente, puede producir hasta automáticamente la orden y que se hipnotice y queda dormido. Bien. Si se escucha, que se escucha, no se tildó, sí se escucha, perfecto. Parece que hay algunos que por ahí no pasa, pero sí se escucha. Bueno, entonces, el punto adelante, dice. Bueno, lo que quiere decir que con un tildado así uno puede quedar hipnotizado, queda dormido. Y en el dormido, por ejemplo, yo te digo, cuando vos te despiertes, te vas a sentir bien, vas a ir a tomar un vaso de agua y después salimos y te vas a sentir bien. Y vas a tener con ganas de salir todo. Dicho y hecho, se despertaba, voy a tomar un vaso de agua. Ah, voy a tomar un vaso de agua y me siento bien. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Se dan cuenta que la hipnosis ahí tiene un efecto inconsciente? Podemos decir que el inconsciente, porque acá lo que se debe mostrar caja. Sí, entonces, ¿se puede mostrar que en realidad tiene un efecto inconsciente? Sí, pero es un arma de doble filo. ¿Por qué es un arma de doble filo?
Profe, ¿cuál crees que sería entonces la utilidad? ¿Para qué sirve el psicoanálisis? ¿Para qué sirve el psicoanálisis? Tenemos todo el año para ver qué sirve el psicoanálisis. Espera un poquito, estamos entrando en el inconsciente. ¿Para qué no? Dice. Ya vamos a ver, espere, estamos entrando en el concepto de inconsciente, recién entramos por ahí. ¿Y cómo entramos? Por la cuestión de la hipnosis, en ese tiempo. Déjenos hablar, dice, bien, sí, un poquito déjenme hablar, ya estamos, y después me hacen las preguntas. ¿Cuál es la idea? Banquen la ansiedad, trajen, dejen hablar. Entonces, la cuestión de lo que estamos viendo de la hipnosis es que se entra en un estado somnoliento y que no se acuerda de nada. Y en ese momento uno puede tratar, por ejemplo, los síntomas. Yo puedo decir, ¿vos te acordás cuando tenías 4 años? Y el paciente va a la edad de 4 años y empieza a recordar en ese momento. Eso sí existe. No es que sea una cosa, sino que es inconsciente. Pero, en esa época, de esa manera, Freud, cuando iba a Francia y veía a Charcot y veía qué pasaba con las histéricas y veía todos estos mecanismos, empieza a estudiar justamente el inconsciente. Solo porque uno tiene conciencia o puede ser antes. No entendía bien. No, uno no tiene, justamente lo que aparece ahí, uno es inconsciente de eso. Lo que pasa es cuando vos, por ejemplo, haces esa observación, después cuando te despertas, vos no te acordás nada de lo que hablaste. O sea, ponele a los 2 años. Sí, se puede recordar cosas de muy temprana edad. Sí. Después vamos a ver de qué se trata eso también, de la temprana edad y por qué uno se olvida. Son todas cosas que ustedes están preguntando que lo vamos a ir viendo durante el año. Todas esas hay preguntas que no están para contestarla ahora, sino durante el año. ¿Y por qué es peligroso? Bien. Profe, yo creo que para poder seguir la clase va a tener que dejar de leer el chat, porque van a seguir bien. Bueno, las preguntas serias al final, dice. Bien. Entonces, ¿qué le decía? Dice si es... si las preguntas sí, porque algunos dicen si es peligroso el hipnosis. Ahora vemos por qué. Se presentan. ¿Quién dice? ¿Hola? ¿Qué apareció ahí? No sé qué apareció. Bueno. Ya, aquí tocan. Aquí tocan. No sé qué ha pasado ahí, que apareció alguien ahí. Bueno. Las preguntas al final. Acá, ¿qué pasó? Bien. Un alumno que activó la cámara. Posiblemente. Por eso. Bien. Bueno, sigamos a ver. Sigamos en el punto. Gracias, chicos. Entonces estábamos viendo qué pasaba con la hipnosis. Entonces, a partir de eso, con las idas de Freud a ver a Charcot, aparece el tema del inconsciente. Y eso lo va a llevar a Viena, que ahí conoce a Breuer. Breuer es alguien que ya estaba tratando el tema de la palabra. Estaba tratando a una paciente famosa en esa época, que es la que se titulaban, ya la van a leer como Ana O. Ana O presentaba una serie de síntomas, que en esa época le llamaban los síntomas, bueno, histéricos, que tenía parálisis en las piernas, no podía hablar la lengua materna, tenía de todo, que en la época actual, no sé si era una histeria, pero lo vamos a tratar ahora como histeria. Entonces, en ese punto, tenía cantidad de síntomas somáticos. Y Breuer, en ese momento, lo trataba por medio de la palabra. Era un hombre mayor que Freud, y Freud lo toma como padre. Y entonces aprende bastante de Breuer. Y entonces ahí lo que tratan es lo que vamos a ver después, que es la cuestión de la psicoterapia de la histeria. Porque ahí empiezan a tratar entre los dos lo que era psicoterapia de la histeria por medio de la palabra. Ya no era por cuestiones médicas, ¿entiendes? No es que van a ir porque no podía caminar, iban a ir al médico, sino que iban a hablarle para que pueda caminar. Se dan cuenta que no es lo mismo, ¿no? Quiere decir que tiene una connotación anímica en ese momento, tiene una connotación por medio de la palabra para que pueda justamente caminar. Entonces, había tomado de Charcot y había tomado de Breuer. Y a partir de eso es que él empieza a cuestionar muchas cuestiones anímicas a los médicos de esa época. Imagínense cómo los médicos se ponían si lo cuestionan. O sea que estaban ahí en una pelea bastante fuerte y bastante discriminado a Freud en ese momento.
Vieron que nunca pudo ser profesor en la universidad, imagínense, porque no lo dejaban. Siempre quiso serlo y no lo pudo ser. Imagínense todo lo que ha peleado. Entonces, ¿qué pasa? Ahí estaba con Breuer, y Breuer lo que hablaba ahí, hablaba de la cura por la palabra. En esa época había algunos textos, por eso en el tratamiento psíquico del alma, creo que en 1991, ya ni me acuerdo, leí hace tiempo, en Salmo de la Palabra, exactamente. Es un texto, por eso iba con este práctico, porque tiene que ver con el valor de la palabra, ¿se entiende? Por eso lo poníamos conjuntamente en esto. Y después pasamos a otra cosa que tiene que ver con la psicoterapia en sí misma de la histeria. Pero ahora estamos viendo el valor de la palabra. Es un texto que de alguna manera marca, escrito ahí justamente por Freud, que habla sobre cómo en la antigüedad había muchas personas que estaban en esos lugares de cierto ensalmo, o sea, que quiere decir que podían hablar y tenían un efecto sobre las personas. Estos eran los que antes llamaban los chamanes, pueden ser justamente los curas, los sacerdotes. También los brujos, las brujas, tenían un efecto, de hecho ahora también lo es. Ustedes ven que muchos consultan a las brujas o a los brujos y están esperando que se les diga algo. Actualmente estamos hablando, ¿no? En el 2020. Imagínense en esa época. Ahora está compitiendo por ahí esto con cuestiones más científicas. Y hay mucho, ¿eh? Y todavía siguen creyendo, y seguimos creyendo. Cuando dice la bruja no existe, pero que la hay. Y si alguien dice algo, todavía tiene un efecto muy fuerte. Quiere decir, pseudoterapia, dice, bueno, eso vamos a hacer una otra cosa, pero en realidad, no sé, porque hay mucho de eso. Yo en este momento no me animo a decir nada, pero sí puedo defender posición y puedo hablar con fundamento ciertas cosas. Eso sí, pero en realidad, todavía, al día de hoy, se van a consultar por algo por algo no va a consultar a algunas personas así que le digan más o menos cómo va a venir la vida después. Imagínense que esos lugares tienen que ver con lugares esto de la relación con la hipnosis que hablamos. ¿Por qué? Ustedes decían de la hipnosis si era legal. Acá en Argentina no es legal. En España, por ejemplo, en algunas partes de Europa sí es legal. Acá no. Entonces, ahora, ¿por qué? Porque si uno no es legal, porque no se lo considera científico. Pero no se considera científico porque uno dice, bueno, ¿y qué puede traer a colación la hipnosis? Porque la hipnosis, hablo de la hipnosis, porque la hipnosis es un lugar que tiene alguien y somete a otro a una cuestión, diríamos, se establece una relación como sadomasoquista. ¿Por qué? Porque hay uno que tiene el poder y otro que va a obedecer sobre lo que yo digo, por lo que dice el hipnotizador. Entonces está el hipnotizado y el hipnotizador. Y lo que aparece ahí es el tema de la sugestión, que es la sugestión, justamente es lo que Freud se va a alejar entre una de las causas de la hipnosis por la cuestión de la sugestión. Somete a la voluntad del hipnotizador, muy bien. ¿Qué quiere decir? Que muy bien, se somete a la voluntad de lo que el hipnotizador dice. Entonces, miren la relación que se establece. Y esta relación que se establece es lo que todavía se establece en muchos lugares. ¿Entiende? Entonces, ¿qué se establece? Se establece de alguien que tiene el poder de decirle a otro lo que en realidad, y meterlo a otro, como pueden ser hasta los medios de comunicación, como pueden ser muchas terapias, que el psicoanálisis intenta que no sea así. Se intenta, porque si uno lo hace mal también puede ser así. Pero se intenta justamente salirse de ese lugar. Porque el lugar justamente que ese sería un lugar de poder, y de influir y de sugestionar al otro. Por eso es que en la historia, lo que demarca ahí, dice, el efecto sanador de la palabra y la fe, la misma persona tiene, sí. El concepto de transferencia, sujeto supuesto, no de sujeto del saber. Bien. Lo que pasa es que una cosa es el sujeto supuesto saber que ya vamos a ver, que es un saber que uno le pone, y otra cosa es el poder que uno ejerce con ese lugar. No es lo mismo. Si yo digo a alguien que está en la autoridad, no es lo mismo, es lo que ejerce ahí y puede ejercer de un poder sobre el otro, y un poder dictatorial sobre el otro, y otra cosa
es que se le dé el lugar a alguien. No es lo mismo. Entonces, la hipnosis lo que produce es, el hipnotizador tiene una voluntad, digamos, el otro tiene que tener una voluntad, cae ante la voluntad del hipnotizador. Quiere decir que el hipnotizador es como el dueño, más o menos, lo pone en un lugar como de objeto. Porque yo digo lo que vos tenés que hacer o no. Quiere decir que depende totalmente de la voluntad del hipnotizador. ¿Se entiende lo que se determina ahí? Si viene un brujo, vamos a decir, si uno va al brujo, el brujo tiene el poder, porque yo voy a determinar lo que yo te voy a decir a vos. Y si yo te digo que vos te vas a morir pronto, o que vos vas a, no sé, como algunos me han dicho, alguna cosa de ese tipo, y si no vas a poder tener hijos. ¿Saben el trauma que trae, por ejemplo, eso? O que vas a tener, qué sé yo, o se va a morir alguien de tu cercano. Entonces, ¿para qué? ¿Qué poder eso ejerce sobre otro? ¿Se dan cuenta ustedes lo que es eso? ¿Se dan cuenta que un poder de alguien que el que sabe y el otro no tiene ninguna forma de hacer nada sino de recibirlo? Y ese es el poder que en realidad, Freud dice, que tienen los padres o los cuidadores, porque yo no enseño que los padres sobre hijos. ¿Qué dijo del sadomasoquismo? Bien. Se establece también la relación en este punto, porque si alguien se somete, diríamos, a esos lugares, podríamos decir que hay que tener una cuestión de someterse a la voluntad de otro. ¿Cómo se puede llamar eso, someterse a la voluntad de otro? Que el otro tiene saber y lo cual me lo va a decir. ¿Qué le parece a usted? Por eso, digamos, es una relación que genera dependencia, totalmente, justamente, genera dependencia. Vieron que algunas veces que me dijeron, estos temas van diciendo cosas y a mí me viste, yo voy a empezar a relacionar. Total, estamos hablando de lo mismo. Esto es dependencia. Lo que psicoanálisis justamente intenta es que no se produzca dependencia. Vieron que algunos dicen, bueno, pero algunos están como 5 años, 10 años en análisis, qué sé yo, o yo no quiero depender del analista o del psicoterapeuta, lo que sea. Pero cuando dicen eso, ¿saben qué es? En realidad yo le voy a decir, por lo menos dentro del análisis, yo en otras terapias cada uno dependerá de suyo. Dentro del análisis lo que es, esto que se dice la dependencia, cuando él me dice, bueno, pues yo no quiero depender. Si uno dice eso, ya de por sí, ¿cuál es la respuesta? Que si vos tenés miedo de depender es porque vos sos dependiente. O sea, lo que se establece en la transferencia es que vos dependés de cuántas cosas dependés, de cuántas relaciones vos sos dependiente. Por ende, la dependencia en un principio con el analista lo vas a hacer, pero no porque el analista se ubique en el lugar del hipnotizador, porque eso sería no ayudarlo a que se independice, ¿se entiende? Entonces, en ese punto, lo que se va a hacer es que, porque el hipnotizador hace que el hipnotizador dice, sí, el hipnotizador hace lo que el hipnotizador dice, por lo tanto, no está produciendo una independencia. Ahora, sigo en esto, la dependencia. Lo que se intenta justamente, una de las causas de las cuales se deja, es para que no sea una sugestión y dependa de uno, sino que en un principio puede depender, pero se va a trabajar justamente la dependencia para que uno pueda independizarse. Justamente es al revés. Es al revés. Lo que pasa es que al principio sí tiene que depender, lamentablemente es así. ¿Por qué? Porque ya es dependiente por sí. ¿Entiendes? Entonces, quien hace la pregunta es porque ya es dependiente. El que se cuestiona y dice que no va a depender es porque ya es dependiente con otras situaciones. Entonces, sí o sí lo va a depender. Pero eso no implica que va a ser dependiente para todavía, al contrario, se va a hacer para que no sea dependiente. ¿Entiendes? Es al revés. Pero entonces, el tema, es salpado, dice, sí, pero realmente es así, ¿sí? Entonces, por eso todo lo que uno dice, hay que ver dónde está posicionado quien lo dice. Eso, ¿se dan cuenta? Eso es escuchar la palabra. ¿Mm? Entonces, la palabra es ver qué pasa. Por eso yo lo escucho a ustedes, me dicen palabra y estoy viendo dónde están ubicados. Quiero ver de qué están viendo, ¿no? La Freud Fleet tenía siendo independiente al final. Bien, muy bien. La Freud Fleet después tenía siendo independiente. Vamos a ver, muy bien, Freud Fleet. Perfectamente, sí, muy bien. La idea es esa, de poder independizarse. Entonces, imagínense, ¿usted cree que alguien hipnotiza y una terapia por la hipnosis puede llegar a la independencia? No, y no, imposible. No, lógicamente. Y no, exactamente. Eso sí que es una dependencia. Porque ¿qué movimiento estamos haciendo para justamente, dice, puede aparecer el síntoma? Bien, porque el sujeto no es consciente, exactamente.
porque se lo mueve al inconsciente. Entonces, justamente no estamos tratando de eso. Entonces, ¿se entiende? Uno de los puntos, entonces por eso Freud deja, y no se llega justamente, exactamente, no es su decisión. Bueno, genera habituación, totalmente, todas esas cosas. Por eso algunos entonces van, por ejemplo, le digo un brujo para decir algo, ¿no? Que son, entonces al final son terapias independientes, son dependientes. Porque son dependientes porque lo que hace es que te diga, es como decir, si alguien viene y dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Y cómo hago? ¿Y qué le digo? ¿Y qué hago? ¿Qué les parece? Esas preguntas que uno hace. Yo le puedo responder a todo eso, pero si yo le respondo a todo, lo que va a producir es una dependencia, porque va a depender que cada vez que haga algo me tiene que preguntar. Ahora, hay veces que todo eso, esa persona, ¿es dependiente o independiente? Se pregunta. Totalmente dependiente. ¿Por qué? Porque en su vida, entonces, justamente en su vida, ha sido, ¿qué va a ser? Por razones de su historia, ha tenido que depender, por alguna razón que iremos viendo, empieza a ser dependiente. Y por ende, en la transferencia, lo va a hacer con el analista. ¿Entiendes? Dependiente va a ser. Ahora, en esa pregunta, ¿qué es lo que se va a tratar? Vamos, son de las que preguntamos cosas, porque vamos a actuar. Sí. Entonces, ¿cuál es lo que uno va a preguntar, por ejemplo, ahí? Si yo le pregunto a esa persona que viene y me pregunta, claro, dice, si yo le hago una pregunta de este tipo, ¿por qué tienes tanta necesidad de preguntar todo en cada momento? Y no sé, va a decir, y bueno, y sí, estoy inseguro, insegura, sí. Bueno, entonces capaz que sea un problema de qué te pasa que por ahí te es difícil, digamos, estar seguro en lo que vos estás pensando. ¿Qué te parece? ¿Se dan cuenta cómo vamos cambiando la cosa? Eh, entonces vamos cambiando la cuestión de la dependencia. Yo digo para ver el tema de dependencia, para ver la hipnosis, que en ese punto no nos ayuda. Porque en definitiva, aunque vamos rápido por ahí, la hipnosis depende del hipnotizador. ¿Cómo el hipnotizador depende? No al revés, claro. Hegeliano el comentario. Sí. No, lo que, digamos, con el autoanálisis se puede llegar a ser independiente. Soy dependida de las aprobaciones de ti. Muy bien, vamos a eso. Perfecto, muy buena pregunta. Ahora nos vamos. Entonces, eso es para entrar en la cuestión de cómo entramos con Charcot, con el inconsciente, con la hipnosis que estaba en ese momento, y con Breuer, para ver la cura de la palabra. Ahí con el tratamiento psíquico del alma, ahí vamos aquí. Termino con el tratamiento psíquico del alma. Estaba enamorado, dice. No sé de quién estaba enamorado. Ese otro tema, el enamoramiento, ya lo vamos a ver también, sí. Porque la hipnosis tiene que ver con un cierto enamoramiento también. ¿Sí? Se enamora de la persona, digamos, entonces totalmente dependiente de esa persona. Ahora, por eso el enamoramiento en las masas y todo eso es como un enamoramiento, y que en definitiva uno queda totalmente a merced de ese otro, que manda, diríamos, ¿no? Y uno obedece. Y repite todas las cosas. No será nada común en esta época, no uno repite cosas de alguien que dice y no puede pensar. Un tema es, esa es la hipnosis. Coincido con el chico de arriba, estaba enamorado. En un principio dice que el paciente pasa por varios estados. Bien. Veamos un poquito, termino un poquito este tratamiento psíquico. Voy a usar o sea que los psicoanalistas no usan la hipnosis, no, ahora no usan la hipnosis. No, eso ya se dejó hace tiempo, estamos hablando de 1890, 1900, ya ahí por ahí, 1880, al final, ahí ya se deja. Es ilegal, acá en Argentina es ilegal. Vas preso, bueno, no tanto vas preso, pero en realidad es ilegal, pero hay muchos que lo hacen todavía. Lo hacen, lo que pasa es que no está admitido como científico, pero hay tantas cosas que se hacen como no científicos, que no es tan fácil decir, pero en realidad no está admitido. La cuestión es que, pero en otros países sí está admitido, pero yo le estoy explicando la razón y el fundamento del tema, ¿no? Y en la regresión no se aplica la hipnosis. Bueno, ya vamos a hablar de la regresión, pero no es la hipnosis en la regresión, porque claro, en la regresión, claro, se puede regresar. Lo que si la pregunta es que uno hace una regresión de hipnosis, sí, pero lo hace por un método de que hay un otro que lo obliga a regresar. Cuando se hace en el análisis, lo que va haciendo es lo hace en el mismo discurso, en la misma palabra que va armando en su historia, entonces
se producen esas regresiones, pero no lo hace, pero eso se va, es como que al mismo punto donde uno llega a la hipnosis, que llega rápidamente, uno lo va a hacer a partir del análisis, pero uno va llegando solo, entonces lo va construyendo solo. El otro queda como, es como si vos fueras, es como si vos tuviese, vamos a hacer medio así, medio, si vos tuviese un tramo acá, digamos acá, para decirlo figurativamente, digamos, como un agujero acá traumático, digamos, en la hipnosis vos haces así, como tú son resistencia para llegar acá, vos haces así, llegás. Ahora, vos llegás, pero si no me acuerdo nada de esto, o sea, aunque yo le diga, si lo digo dormido, y vos decís, ¿te acordás que dijiste? No. Ah, porque vos me dijiste que no sé qué, bueno, pero no, yo estoy totalmente como desencajado con esto. Ahora, si vos lo haces un análisis, vas por acá, y vas desatando este nudo, y apareces acá. Quiere decir que esto tiene una connotación directamente con esto, está todo enlazado. Entonces vos a partir, hasta sentir la emoción de acá. Esto está totalmente como desalojado de la conciencia, totalmente, está totalmente fuera. Entonces no tiene sentido esto. Lo que venía a comprobar en la primera instancia de Freud era para poder entender que había esos mecanismos. Eso es lo que quiso comprobar. Pero después se dio cuenta que no, aparte no todos eran hipnotizables por el momento. O sea, que no eran todos hipnotizables, producía una dependencia, no producía la etiología de los síntomas, no podíamos conocer cómo se producían los síntomas a partir de esto. ¿Para qué entonces? Sería el punto, ¿no? Sí, pero siempre se maneja en el inconsciente. Una vez hice terapia con un terapeuta que usaba la hipnosis, pero nunca pudo lograr. No sé, no es cuestión de, pero nunca pudo lograr. Algunos no pueden ser hipnotizados también. Y algunos no saben hipnotizar también. No es tan fácil la cosa. Y Freud era muy malo hipnotizador, decía. O sea, aparte. No sabía hipnotizar. ¿No es medio fantasioso eso? ¿Qué es lo fantasioso? ¿Qué es el estado de hipnoide? ¿A qué es el estado de hipnoide? Bueno, muy bien, el estado de hipnoide es la hipnosis. No, el estado de hipnoide, ¿por qué operan las resistencias? Oh, bueno, muchas preguntas. El estado de hipnoide es un estado que Breuer lo habla. Ah, bien, sí. El estado, digamos, sí. Por eso pedí con el Señor, digo que no se puede ser hipnotizado por él. Digo que no se puede ser hipnotizado por él. Mira, a ver, digamos, porque todavía se han aprendido la hipnosis. ¿Qué quiere ver la hipnosis? A ver, algunos no son hipnotizables, otros sí. De cualquier manera, con todas estas cosas que estamos viendo, Freud dejó la hipnosis porque no podía seguir con sus investigaciones científicas. Lo único que comprobó la hipnosis es para dar cuenta de que había algo que era inconsciente. Y el estado hipnoide es un estado del cual Breuer tomó para dar cuenta que muchos de los síntomas aparecían en estado hipnoide. Él decía eso. Después Freud rebate un poco ese punto. Él decía, Breuer decía que en el estado hipnoide es como si vos, por ejemplo, en algunos momentos donde vos estás como medio hipnotizado, o sea, medio como que medio inconsciente, en esos momentos es como que en ese momento se producían los síntomas. Eso decía Breuer. Pero bueno, lo que íbamos entonces para redondear un poco la idea de que estamos viendo del valor en salmo de la palabra, justamente, quiere decir que la hipnosis y la sugestión, o sea, por medio de la sugestión, puede producir efectos sobre el cuerpo. Entonces ahí hablan, por ejemplo, de las curas milagrosas, de la fe. Porque uno tiene que tener fe. Si uno tiene fe en algo, se producen curas milagrosas. Viene un espíritu que dice, bueno, y ahora, entre todos, y van a venir, y bueno, y va alguien que no podía caminar, y va a caminar, y entonces en ese momento empieza a caminar. Y entonces, ¿cómo es? A través de la historia, todo eso siempre estuvo, este tipo de cosas, que desaparecen los síntomas. ¿Y cómo se entiende? Ahí Freud lo explica justamente por la creencia, quiere decir que habla de lo que es la expectativa esperanzada. Quiere decir que si vos tenés una expectativa esperanzada, vos podés curarte. ¿Vieron cuando, por ejemplo, uno se siente mal y va a venir un médico, y uno médico que uno le tiene confianza, y el médico abre la puerta de la casa y ya uno se siente mejor? ¿Cómo puede ser?
Decía ahí, si la dosis que tomaba la cocaína Freud, a ver, vamos a ver con el tema de la cocaína, pero bueno, ya después vemos también el Freud de la cocaína. Eso depende del caso, eso depende del caso. A ver, lo que estamos hablando, no sé a qué se refiere a quién está respondiendo con el caso, pero lo que vamos diciendo es que la expectativa esperanzada implica que vos estás poniendo en alguien justamente a una esperanza para que me cure. Si vos no vas, a un médico, que vos tengas esperanza para curarte, eh, dice, hay gente que tiene esperanza toda su vida y nunca se cura. Dejen que explique. Mira, la gente que tiene esperanza toda la vida y nunca se cura, no sé a qué te estás refiriendo, porque hay que ver caso por caso. Pero, ¿no saben que en ese momento estaba leyendo el tratamiento de Sitio Alma ayer, para justamente comentarlo, porque hace mucho no leía? Y ¿saben de qué habla Freud? Y justamente, miren, si no viene más acorde con la situación que vivimos. Él dice, en las epidemias, mira, en las epidemias, en ese momento, los que tienen miedo a enfermarse, dice eso Freud, ahí está, leando, los que tienen miedo a enfermarse se enferman más que los que no tienen miedo. Oh, mira justo ahora. Eso decía Freud. Míralo. Cuando yo leo, digo, Freud resucitó. Entonces, y leía eso, la epidemia. Muy bien, la expectativa angustiada, muy bien. Pues dice, sí, lo dice tal cual. Entonces, interesante, ¿no? Sí, es verdad, yo sentí todos los síntomas sin tener nada. Bien, hay que tener confianza en el tratamiento, exactamente. La expectativa, sí, muy actual, la verdad que sí. Dice, entonces la expectativa angustiosa, o angustiosa, digamos, es lo contrario. Es cuando en realidad vos no tenés esperanza. Ahora, si no te ves como diciendo, si no tenés esperanza, ¿y para qué? Le digo así, porque esto es de todos los días. Me llama hace 15 minutos, 20 minutos antes que esté con ustedes, me llama una persona, psiquiatra, y me quería ayudar a la hermana, no sé, y me dice, no, a la hija de la hermana. Y entonces me dice, mira, digamos, me dice, yo voy a tratar quiero derivarte a alguien, yo voy a tratar de convencerla. De convencerla porque ella está muy mal, pero no quiere ir. ¿Entendés? Ahí, ¿qué vamos a hacer eso? Yo le respondí algo más o menos de esto, de la expectativa. Si uno no tiene expectativa, si uno tiene alguna expectativa de que alguien pueda ayudarte, ¿y qué sentido tiene? Vieron que algunos van y dicen, no, es como si me dice a mí que vaya y yo vengo porque me mandan, qué sé yo. ¿Y qué quiere? No, no sé, me mandan porque... ¿Y a ver, qué expectativa podemos tener ahí? Si no creamos una expectativa esperanzada. Que obligan a ir a terapia es menos efectiva. Y sí, porque si lo obligan a ir a terapia es como decir, yo me acuerdo que estaba en el hospital de clínica, y entonces venía un paciente, hola, sí, dice, ¿para qué viene? Me mandaron, ¿pero para qué? No sé, me dijeron que acá, bueno, que usted va a hacer algo, que quiere hacer algo, ¿qué? Pero no, porque tengo un dolor de panza y entonces dice que venga acá. Imagínense eso. ¿Tenemos paciente ahí? Sí, no tenemos nada. ¿Qué expectativa tiene de algo si no tiene ninguna expectativa de nada? Ah, no, pero yo no creo en estas cosas. Entonces, ¿para qué viene? ¿Qué voy a hacer yo con eso? Se entiende que no se puede, no hay una expectativa, la expectativa tiene que tener esperanza, que uno decir, yo voy a ir, no, yo tengo esperanza de ir porque es bueno tanto, este médico, entonces yo voy a ir y yo seguramente con eso voy a cambiar mis cosas, tengo una esperanza, no es lo mismo, ¿me parece? Entonces, igual que enfermar, usted dice de enfermar, y es lo mismo, se enferman mucho más aquí que tiene expectativa angustiosa, porque lo que pasa es que la expectativa angustiosa tiene mucho sustrato abajo, porque tiene, por ejemplo, son personas por ahí que pueden ser más depresivas, más angustiantes, tienen hasta lo que se llama ahora la crisis de pánico, la crisis de angustia, se sienten como que siempre tienen algo, que tienen, o sea, o son gente que no puede, digamos, como creer realmente en algo, y sí. Entonces, exactamente, hay gente con mucha resistencia. Y es difícil, ¿vos podés hacer algo? Puede ser la depresión crónica también dice, bueno, todas estas cosas. Y es difícil porque no tiene una esperanza de la vida, ¿se entiende? Entonces, no es tan fácil, de eso está hablando Freud. Entonces tiene mucha más probabilidad. ¿Saben lo que llaman ahora? ¿Vienen las defensas bajas que dicen? Miren que ahora vienen, dice, hablando de la pandemia, y hablan de, hay que tener cuidado con aquellos que tienen
las defensas bajas, más allá que la gente grande de por sí mismo tiene defensas bajas por la cuestión ya biológica, pero en general, muy bien, el depresivo tiene defensas bajas. Toda la cuestión es angustiante y todo eso tiene defensas bajas. ¿Por qué? Porque se llama lo inmunodeprimido. Y inmunodeprimido, lo que llaman, bien, que ustedes lo habrán escuchado por ahí, tiene que ver con cuestiones psicológicas. Pues se llama inmunodeprimido. Inmunodeprimido es porque uno lo causa, uno mismo se causa justamente el ataque sobre el cuerpo. Ajá. Y esos son los más proclives. Al final Freud tenía razón, lo estamos diciendo con otra cosa y es lo mismo. Si se ataca uno. ¿Usted qué cree? Mucha enfermedad, no me quiero meter en enfermedad porque es un tema que a mí me meto ahí, podemos estar acá, pero en realidad hay mucha enfermedad que tiene que ver con eso. ¿Se entiende que entonces hablamos, dice, una teoría un poco extrema, dice, mire, no es que sean extremas, es que realmente tiene que ver con eso, del monodeprimido. No estoy hablando así que estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de que eso influye directamente. Entonces, dice se somatiza. Después vamos a ver la diferencia entre somatización y algo que ve directamente el cuerpo, que es otra cosa. Porque el inmunodeprimido no es una somatización. No es la histeria que estamos hablando ahora. Pero bueno, esto es más complejo, chicos. Pero lo que les quiero decir, en términos generales, que la expectativa angustiada que abarca todo un sinnúmero de temas, es proclive a que uno agarre enfermedades. Eso estoy diciendo. Miren, lo está diciendo la epidemia Freud. Allá. La biodecodificación es todo un tema que sacan del... Sí, tiene que ver. Lo que pasa es que la biodecodificación es interesante en muchos puntos. Lo que pasa es que lo dan cosas como ya están como fijas, primer punto, pero sí, hay cosas que es muy interesante y después no saben qué hacer. Te lo digo así, todos van uno, dos, tres veces y salen admirados por eso y después se quedan porque no tienen más, porque lo que hacen es eso y no tienen más que hacer. Entonces, pero sí tiene que ver con esas cosas, sí. Bueno, pasamos entonces, entonces en ese punto es, el tratamiento psíquico y el alma un poco habla de estos temas, ¿no? De la expectativa, de esta expectativa angustiada, expectativa avanzada, de la hipnosis, de todo el poder de las masas, ¿sí? De todos esos poderes que pueden implicar cambios en el cuerpo. Ahora, pasemos un poco a esta relación de Freud y Flick. Entonces, ¿qué pasa en esa relación? ¿Qué pueden decir? Ahí lo que vamos a empezar a hablar es, en un primer momento, sí, ante todo esto que estamos viendo, que son los primeros conceptos, los cuales entra Freud, imagínense la época, y ahí empiezan a hablar carta y carta con Flick. Ahora, pareció una novela romántica, dramática las cosas. Bueno, muy bien. Ustedes saben, Freud admiraba a Flick. Muy bien, sí, totalmente de acuerdo. Sí, sí. Bien, quiere decir que tenía expectativa esperanzada en Freud, en Flick. ¿Qué se entiende por bisexualidad cuando Freud habla de eso? Era el vínculo que estaba necesitando. Muy bien, 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 bien. Todo eso es lo que están hablando, de eso es lo que estamos armando. ¿Freud era gay? No, no era gay, no. No, Freud tenía una relación transferencial muy fuerte con Flick, sí. No, de hecho, de gay, mira, Freud, le cuento así, que dice que es tan heterosexual, él quiso probar con esto de la bisexualidad, ama está apasionada, todo eso, sí, ambos necesitaban del otro, bien, ya le vamos a hablar, todas esas cosas estoy de acuerdo. Freud tuvo quiso tener una relación homosexual, quería ver si la bisexualidad era de todo, y dice que eso no le gustó para nada, o sea que no lo practicó más. Y vi que él se metía en todas las cosas, pero no le interesó. Es más, él a los 40 años, o 40 y pico, creo 40 años, no me acuerdo exactamente, él dejó de tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque en realidad quería poner toda su libido a la cuestión de esto que estamos leyendo ahora. El tipo se dedicó todo el tiempo a eso y dejó las relaciones. No escuché bien. En realidad, Freud, esto que decían que es pobre Marta, y sí, la verdad, pobre Marta, sí, la verdad que sí. Sí, pobre la mujer de Freud, y sí, y la verdad que sí, qué sé yo, en la época, no sé si, todas esas cosas no sé cómo hacían, pero bueno, Freud se quedaba hasta las 3 de la mañana escribiendo. Eso, Freud, ¿puede explicar eso que dice que Freud le dio la sexualidad? Qué aburrido Freud. Sí, pueden dejar de hablar de donde, profe, no entendí bien lo de que Freud, profe, puede ser que sí haya pensado, dicen que hable. Bueno, veamos un poquito. Pero veo por dónde van, digamos, ¿no? Estamos en el punto. Primero, veamos la relación. Están fuertes, bien. Todos preguntan más o menos lo mismo y después vamos a la cuestión de las cartas en sí. Te están preguntando qué relación tenían entre Freud y Flick. ¿Sí? Bueno, primer punto, Freud le ponía, es una relación transferencial, sí. Entonces,
la relación transferencial implica que Freud estaba puesto en un lugar, para Freud, de mucha importancia. Quiere decir que tanto que él le contaba y le suponía un saber a Freud. Le suponía un saber, por eso se llama el supuesto saber. Y aparte, era una expectativa de las cosas que decía Freud, eran muy importantes para él la devolución. Que se daban teorías. A partir de eso es que él arma las teorías, Freud. ¿Por qué? Porque a partir de un otro, y acá es un punto importante del cual ahora tenemos que ver, y eso es primordial para el psicoanálisis. Estamos viendo los conceptos primordiales para armar después de lo que se trata el psicoanálisis, y muchos van a entender sobre estas cosas. Yo se lo digo ahora, yo lo voy diciendo. Hoy, el primer práctico. Cuando termine el psicoanálisis, ustedes van a pensar en general, no digo todo, la cabeza va a pensar diferente. Es así, porque van a ver otras cosas. El que pasa por esto en general es así. Si lo hacen bien en el recorrido, se mueve la cabeza como le ocurrió en ese momento también a los de esa época, por eso más o menos lo querían desterrar a Freud, porque le movía un montón de cosas. Es como aquellos que vieron de Galileo, tanto otros que al final lo terminaban quemando porque no querían saber nada, como que les movía el mundo, ¿verdad? Entonces al final terminaban sacándoselo de encima. Porque es insoportable algunas cosas, cambiarle tanto a alguien, ¿no? Pero bueno, sigamos acá de Freud. ¿Qué pasa acá? Primera pregunta que le hago. ¿El autoanálisis es posible? No, 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 no. Bien. ¿Por qué? Uno dice sí, y no, 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 sí, sí, tanto sí ahora. Oh, bueno, vamos, ya estamos, bueno, no, 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 bueno, hay más no que sí, pero bueno, sí, no, veamos. Bueno, los que dicen no y los que dicen sí. Bueno, está bien, hay muchos no, hay más no. Bien, según yo sí, veamos entonces qué quiere decir con esto. Capaz que por ahí el concepto, no de manera objetiva, no sin un otro. Bien, bueno, perfecto, están afilados, ya veo que están afilados. Perfecto, gracias, todo está buenísimo, buenísimo. Bueno, veamos un poquito entonces. Bien, bueno, se necesita de un otro, bien, de ahí estamos. Bueno, sí. ¿Qué quiere decir que se necesita de un otro? ¿Saben por qué? Miren, vamos, esto es muy importante. Porque para constituirse, alguien para constituirse, uno se necesita de un otro que le devuelva algo. Imagínense lo que estamos viendo. ¿Usted cree que uno nace y ya es humano? No, no, no es humano, miren lo que es. Sí, puede decir esto, pero en realidad no tiene, porque si vos por ejemplo, yo siempre doy los ejemplos de los chicos lobos, esos que se han sido abandonados muy temprano y que pudieron subsistir porque generalmente se mueren, y subsistieron, por ejemplo, en la selva, y están con los lobos. Vieron ese Rómulo y Remo, Tarzán, y todas estas películas que se hicieron a partir de cosas reales, ¿no? Porque hay. ¿Sabe qué son? Lobos. ¿Cómo son lobos? Comen como el lobo, ven como el lobo, caminan como el lobo, no sienten frío como el lobo. Entonces, ¿son humanos? ¿Cómo es el tema? Es un tema. Por lo menos subjetivamente se mueven como los lobos. ¿Entiendes? Se mueven como los lobos. Ahora, quiere decir que en ese caso, ¿el otro quién fue? El otro fueron los lobos. A un lobo, a una loba que tuvo, entonces cumplió un papel de ese punto. Y otros se murieron directamente. Porque ustedes saben que si no hay un otro, se muere. Pero no solamente, aunque se le den los cuidados, y se le dé la alimentación, y se le dé los cuidados, se termina muriendo. O por lo menos se enferma gravemente. Entonces, ¿tiene importancia el otro? ¿Se constituye a partir del otro? Quiere decir, el otro de Lacan, después ya vamos a Lacan, pongámosle. Entonces, quiere decir que si necesitamos de alguien, justamente, para poder hablar. Uno no puede hablar solo, uno puede decir el autoanálisis. Si uno puede hacer un cierto autoanálisis, si uno hace, por ejemplo, después de conocerse mucho y vos podés interpretar tu sueño, vos podés muchas cosas hacer, no sé. Sí.
haces un cierto autoanálisis, pero siempre lo tenés que hacer a través de otro. No existe el autoanálisis en sí mismo. ¿Por qué? Porque es totalmente, como bien decía ahí, no es objetivo, digamos, porque siempre vos estás pensando en tu parte consciente. ¿Y la parte inconsciente cómo haces? Y aparte, uno se constituye en espejo, que ya lo vamos viendo. Quiere decir que vos te construís a partir de un otro que te devuelve. Que vos supones que hay un otro ahí. Y la idea de la independencia, lo que hablamos al principio, ¿cómo se puede lograr eso? Como buenísimo. Muy bien eso, muy bien. Siempre va a terminar esquivando lo que jode, por así decir. Dice, está bueno, a ver, sí, exactamente, lo que jode lo va a esquivar. Muy bien, las dos cosas totalmente de acuerdo. Porque son las resistencias, pero resistencia es el ser humano, es así, no es que va, porque te va a resistir. Por eso la resistencia, exactamente. Y con respecto a la independencia, es todo un tema ese. Pero vamos viendo, imagínense, es un tema de tratados y tratados. Pero en realidad de eso se trata de un análisis. ¿Saben por qué? Porque se dice al final del análisis, ahora estamos yendo recién los principios y te voy a decir cómo se está en un análisis, pero para que se entienda más o menos, es que se cae ese supuesto saber, se cae. Para decírselo. Entonces hablamos, todo entre comillas, vamos a hablar de una independencia ahí. Para decirlo. Implica un montón de cosas eso, no es así nomás. Pero implica que el supuesto saber que estamos hablando se cae. ¿Qué es lo que estamos construyendo ahora? Pero eso al final, eso, estamos años luz de eso. Dejámoslo ahí. Pero en punto, lo que estamos hablando ahora, creo que lo otro al comienzo es como un guía para lograr la independencia. Muy bien, sí, es como un guía para lograr la independencia. O sea que no queremos depender de un otro, pero dependemos de otros para constituirnos. Sí, muy bien. Por eso, muy bien lo que dice. Por eso, si ese otro no ha estado tan bien instalado, ¿no? Si ese otro no está tan bien instalado, ese otro llamado mamá, papá, abuelo, cuidador, cuidadora, cosa quien sea, ese otro, si no está bien constituido, va a producir, si la dependencia no fue tan fuerte al principio, para decirlo al revés, justamente, si no está, que se llama alienación eso, pero si eso no está tan establecido, va a ser al revés. O sea, la separación va a ser al revés. Vieron que algunos dicen, ¿cómo puede ser que yo estoy tan dependiente de algo? Si vos estás tan dependiente de algo es porque justamente esa dependencia no estuvo, es al revés. O sea, no estuvo la unión tan fuerte como para poder después independizarse. ¿Se entiende que al revés uno dice, no, pues yo no era tan dependiente con eso? Sí, ¿dependiente en qué? O sea, la cuestión es que vos lo que hiciste es, de alguna manera quedaste enganchado. Freud necesitaba de Flick como ese otro para firmar su descubrimiento finalmente. Por eso debía decir que el otro no tenga relación de apego. Bien. Quiere decir que necesitamos siempre de un otro. En este caso, Freud necesitaba Flick para poder constituirse. Para poder constituir ¿qué? La teoría que llamaba. ¿Por qué le hablaba a Flick? Pues yo lo vamos a decir, entre lo que le hablaba, ahí se hablaron muchas cosas, que podemos ir entrando en las cosas que hablaban. Pero si vemos lo que estamos viendo acá, que lo más importante es la relación que se establecía, Flick, ¿qué termina Flick diciendo con el sueño de Irma? ¿Entendieron eso, el sueño de Irma? ¿Qué pasó con el sueño de Irma? El sueño de Irma, que es un análisis, cuando veamos sueño vamos a ver el sueño de Irma, Flick ocupó un lugar de analista para Freud, sí. Muy bien. Bueno, ya vamos al sueño de Irma, pero en realidad sí era un lugar como analista. Porque respondía algunas cosas y Freud sobre eso hablaba y hablaba, pero en realidad Freud estaba haciendo su teoría. Flick, si lo vamos a decir entre nosotros, Flick era un delirante. ¿Qué quiere decir? Muy bien, fantástico, le estaba sacando la culpa a Flick, ese en el sueño de Irma, muy bien. Pero quiero ir a otra cosa. Lo importante es el lugar que Freud le ponía a Flick. ¿No tapa la incapacidad de Flick? Sí, muy bien. En el sueño de Irma se da cuenta que estaba teniendo una relación referencial que Flick, muy bien. Lo que intenta ver es que en el sueño, lo que estaba haciendo Freud era salvar a Flick. ¿De qué? De las cosas espantosas que hacían. ¿Se entiende? Y eso es tapar un poco al otro. De su delirio. Muy bien. María Constanza, sí. En realidad era un tipo delirante. ¿Y cómo Freud no se da cuenta? No se da cuenta porque el tipo era súper inteligente. Lo delirante muchas veces uno no se da cuenta. Pierde inconscientemente la confianza en Flick. Muy bien. A partir del sueño de Irma, pierde la confianza en Freud. De Freud, mira, de Freud y de Flick.
Sí, quiere decir que aunque sea delirante, aunque sea todo lo que sea, Freud lo ponía a Flea como alguien muy importante y que en realidad sí, no lo podía culpar. Y entonces siempre lo resguardaba ese lugar para poder construir su teoría. Necesitaba de ese otro. ¿Entiendes? Ese otro lo pone ahí, pero ese otro después se cae a pedazos. ¿Por qué? Todavía en sueño intenta salvarlo, pero después se da cuenta que comete muchos errores. Entonces, ¿cómo va a ir a hablarle a alguien? Exactamente, fuerte. ¿Cómo va a hablar a alguien que vos te das cuenta que comete tantos errores? ¿Qué confianza va a tener hablando de la confianza? Se cae. Ahí se cayó. Entonces se cae la relación. Pero duró muchos años esa relación. Muchos años. Vino cuando una relación, vino que cuando tiene una relación, lo va a dar una relación de pareja. Entonces uno tiene mucha confianza, pero después cae. Quiere decir que cae esa relación y dice, ¿cómo puede ser que yo estuve con esta persona y ahora me doy cuenta de lo que... ¿Cuánto años estuvo? 20 años. ¿Cómo está 20 años con alguien? No sé, y dice, no lo conozco. Lo tenía idealizado. Muy bien, muy bien, muy bien. He idealizado. Si vos idealizás a alguien, no lo ves, porque idealización es de Dios, y lo idealizás. Si vos idealizás a alguien, y ese otro está idealizado, vos no lo ves al otro. Eso no es amor, ¿eh? Porque idealizar no es amar. A nada. Es hasta lo contrario. ¿Viste? Cuando uno idealiza a alguien, y dice a alguien en la televisión, ay, mirá, eso no es amar. Eso es idealizarlo al otro, poner en un lugar del cual uno no ve. Por lo tanto, en el lugar donde uno sobreestima el objeto, muy bien. Que una imagen te guste en la cabeza. Idealizar lo que querés para vos. Muy bien. Todo eso estoy de acuerdo. Todo eso sí. Eso no tiene nada que ver, es tuyo, es como una cosa muy narcisista. Entonces, bien, ¿sí? Entonces, de esa manera, vos no estás viendo al objeto, como dicen ahí. No lo estás viendo. Eso no es amor. Entonces, idealizar, toda la idealización cae. Por eso uno dice, ¿cómo es esta persona si era otra cosa? ¿Era otra cosa? Siempre pasa lo mismo, le digo porque esto lo veo tan cotidianamente. ¿Siempre otra cosa? Dice, Mari Luna Paz. Entonces dice, ¿yo una vez que las teorías de Fries o solo fingía? No, sí creía en las teorías de Fries al principio, pero en realidad después se dio cuenta que no. Algunas cosas decían, ¿no? Uno que puede ser delirante, pero no está diciendo todas cosas delirantes, sino que algunas cosas son verdaderas. Ustedes van a ver después del tiempo, hay mucha gente que ustedes conocen y están cerca y son todos delirantes y ustedes no se dan cuenta. Pero bueno, no quiero meterme ahí en ese momento. Pero bueno, entonces no es que es tan fácil darse cuenta de la cuestión delirante. Pero ahí, ¿qué pasaba con la periodicidad que se le creyó? Que de hecho se afectó. ¿Y qué sentido delirante? Delirante, ¿en qué sentido? Cuando uno dice cosas que están fuera de la realidad. Cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Entonces, nomás, por el episodio, no sé qué quiere decir por el episodio, claro. Entonces, quiere decir, a ver, entonces íbamos a esto, entonces necesitaba pero muchos años, imagínense todos los años que tuvo, necesitó eso para armar mucha parte de su teoría, por eso las cartas, porque las cartas son las de él iba armando a partir de ir dirigiéndose uno de otro, a partir del otro y diciéndole, vos vas armando, de eso trata el análisis. Ahora, y después eso cae, porque como estaba idealizado, cayó. Y se dio cuenta quién era y se cayó. Cuando cae, como puede caer cualquier relación, ¿cuántas relaciones caen así? Porque están idealizadas. Por eso vieron cuando dice el enamoramiento. El enamoramiento no es amor. El enamoramiento es una cosa idealizada. Dice, ¿el modo de la transferencia implica idealizar al analista? No, no necesariamente. Muchos lo idealizan, pero no estaría bueno que idealicen al analista. Todo lo que idealizado no está bueno. Entonces, si vos idealizas algo, si a mí me dicen, oh, qué bien, todo, algunos te lo digo así como es. Algunos me dicen, qué bien, porque usted la sabe toda, usted, qué bien, me hace muy bien esto. ¿Saben qué le digo yo? Vos en cualquier momento así, si me ponen así, va a dejar en cualquier momento. De hecho, es así. No me creo nada de eso. Porque es una idealización barata, nada. Ahora, si vos me decís, prefiero el que me dice, la verdad es que yo no sé si esto sirve. Yo no sé si esto va a andar. Porque en realidad sí, yo creo esto, pero es muy difícil. Esa banda, perfecto, vamos, adelante, no hay problema. Porque eso es más real. Lo otro no le creo todo lo que da, todo lo damos así, no, tanto así, nada. Bien, bien. Entonces,
diríamos que a partir de la inyección de Irma del sueño, es que se cae el otro flip, se cae esta. Entonces, cae la transferencia en ese punto, ¿no? Por eso veíamos en ese punto cómo se necesita de tener un otro para poder constituir, y para poder constituir una teoría, y para poder hacer análisis. Entonces, el autoanálisis no es posible. Consciente en el contexto, sí, así a partir de eso se va constituyendo toda su teoría a partir de eso, ¿no? No se va a entender toda la transferencia, o sea, ¿qué se refiere con eso? Es por la expectativa que tenía. La transferencia es la posibilidad, quiera la relación transferencial. La relación transferencial es la relación que se establece con alguien donde uno le supone un saber. Entonces, al suponer un saber, vos estás hablándole a alguien que sabe. Es como si sabe de vos. Entonces vos le estás contando a eso. Entonces vos supones que el otro sabe y entonces le vas contando. Puede ser que todo lo tenía tan idealizado al Flip que a pesar, por ejemplo, de una figura de la infancia se refleja en el médico analista, dice. Tipo padre hermano, exactamente. Eso es que vos reflejas de algo a alguien, no podría culparlo. Entonces, sí, vos, después vamos a ver bien lo que es transferencia. Lo que estamos viendo acá, más allá de que es una relación transferencial, vamos a ver lo que es concepto de transferencia, uno de los conceptos fundamentales que hemos visto, pero eso lo vamos a desarrollar más tarde, lo que implica. Pero sí tenemos que ver ahora que se necesita de un otro, eso es lo más importante. O sea, para poder hacer el análisis, se necesita de un otro. No es posible el autoanálisis. Pero ¿en qué momento uno se apropia de esa imagen que proyecta en el otro? ¿Qué pregunta es? Eso lo vamos a ver cuando veamos narcisismo en el estadio del espejo. A esa pregunta la pueden hacer ahí. Que ahí se constituye. Bien. O sea que la relación con Free era de transferencia. Si fuera posible el autoanálisis, no habría enfermedad. ¿Cómo podemos ubicar la secuencia transferencia, interpretación, teoría? Muy bien. Transferencia, interpretación, teoría. Porque a partir de la transferencia es que podemos interpretar, porque en la transferencia lo que se hace es interpretar, entonces se interpretan cosas, y a partir de eso armó la teoría. Eso es lo que de alguna manera, a partir de la transferencia, se necesita primero como pilar la transferencia para poder interpretar y hacer la teoría. Esa sería la secuencia. En un análisis siempre hay interpretación. Se interpreta. Todo. ¿Queda guardado este video en algún lado? Sí, va a quedar guardado. Bueno. ¿Qué más? A ver, con el tema de los... Entonces, dice, en la transferencia encontramos la repetición, sesión tras sesión. Muy bien, muy bien. De hecho, le voy a decir más. Ustedes están haciendo preguntas que lo vamos a ver después, pero la transferencia es una pieza de la repetición. Quiere decir que la repetición va a estar siempre, pero la repetición se puede valer de la transferencia para repetir. ¿Entiendes? Quiere decir que en toda relación uno toma esa pieza de la transferencia para repetir algo de su infancia, que son traumas. Lo digo así en principio. Entonces va a venir la repetición. Otro concepto importante es la repetición. Se repite a partir de tomar la transferencia. Es como decir, por ejemplo, en una terapia como se supera transferencia en algún momento, dice, por supuesto que se disuelve la transferencia totalmente. Eso sería uno de los fines del análisis, disolver la transferencia. Es como la búsqueda de la causa de la enfermedad, por eso se repite. Sí, buscamos la causa de la enfermedad. Sí, profe, ¿puede volver al concepto de transferencia? No entiendo muy bien. Entonces se acaba de dar cuenta que había una relación de transferencia en conflicto. Sí, el concepto de transferencia, a ver, el concepto de transferencia, la transferencia es cuando uno pone la independencia. En su defecto puede ocurrir la contratransferencia. Bien. Sí, puede ocurrir también la contratransferencia, totalmente. La transferencia es cuando uno pone cosas de uno, quiere decir que pone expectativas de uno, pone traumas de uno, pone lo que sea de uno, lo pone en alguna persona. Transfiere, como que transfiere esa relación que uno tenía con los vínculos primarios, lo pone, en este caso, en la relación con el médico. Entonces, se dejó de escuchar. ¿Se dejó de escuchar? Al menos no escucho. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿No? Es su internet. Uy,
Perfecto. A ver. Bien. Hola, ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí, se escucha, Ah, perfecto. Ah, se había desconectado, no sé qué pasó. Bien. Bueno, bien, gracias. Se escucha perfecto. Ahí está, sí, algo pasó ahí que estaba. Bueno, estamos entonces, no sé hasta dónde que. Bien, quedamos. El, bueno, sí, ahí se escucha, ya me dijeron. Entonces, seguimos un poquito, a ver dónde estamos. Espera que ve esto. Bueno, nos quedan un rato todavía. Eh, entonces, estamos en la transferencia. La transferencia, ¿qué pasaba? Es necesario poner a alguien en un lugar de supuesto saber y a la vez lo que se va a vivir en la transferencia son todas aquellas relaciones que uno ha tenido en la infancia. Entonces la transfiere, quiere decir que la transfiere, la pone en alguna persona. Entonces al ponerlo ahí, empieza, se activa, por eso es que se repite los mismos tipos de vínculos que tiene. Es como si yo, por ejemplo, si yo me enojara, yo me enojo con un hermano, o me enojo con mi madre, o me enojo con mi padre, y me enojaba frecuentemente porque me hacía sentir menos, me encantó. Entonces yo con el analista todavía en ese momento, el analista dice, bueno, pero usted capaz que hagamos, tendría que tal cosa. Y dice, ah, entonces el otro vez se enoja. Claro, porque usted me está tratando de menos, usted me hace sentir menos siempre. ¿Y qué tiene que ver? Quiere decir que ahí está poniendo en la transferencia algo que es de su historia. Yo no tengo ninguna intención de ese sentido. Entonces en ese momento se está poniendo en acto una repetición de lo que él diría. ¿Se entiende? Entonces, repite sus vínculos, exactamente. Porque uno, yo siempre digo, uno no nace en un zapallo, sino que se construyó en relaciones, en vínculos. Y esas relaciones con vínculos son los vínculos familiares. Esos vínculos familiares son los vínculos que uno ha establecido. Y la manera como hizo esos vínculos va a hacer con eso, a elegir afuera los mismos tipos de vínculos. Y eso aprendió. ¿Qué otra cosa aprendió? Aprendió mismo. Por eso le decía, si uno elige, va a elegir a alguien familiar, no va a elegir a alguien que no es familiar. A alguien que le gusta, tiene algún rasgo de la familia. Pues, si digamos, por así decirlo, no. No por herencia, no. No es por herencia. Son los vínculos que están establecidos, son los vínculos que se han dado. ¿Y cuándo se corta ese patrón? Muy bien. Eso lo puedes cortar con un análisis, porque en el análisis lo que vas a ver es lo vas a poner en acto. Entonces yo, por ejemplo, en ese caso, lo pone en acto. Ahí dice, y bueno, pero usted me está tratando mal, haciendo terapia, exactamente. Y yo le digo, pero si yo no era mi intención hacer sentirme en ese punto. ¿Y por dónde está? Bueno, pues la verdad, y ahí viene. La verdad es que yo siempre me sentía así que me trataban. Me trataba a mi papá, cualquier cosa, mamá, quien sea, mi hermano. Me trataban como me hacían sentir menos. Ah, explícame eso. Y bueno, ¿por qué esto pasaba así? Entonces se dan cuenta que ahí ya empezamos a analizar algo. Y entonces, a partir de eso, dice, no, esto me está diciendo, yo ya puedo empezar a cambiar sobre eso. Entonces, ¿qué dijo esta persona? Entonces, ¿para qué dijo las personas que me hacen sentir menos? Para repetir ese patrón. Yo, después de ver eso, pongámosle, le digo así de un tema, yo no voy a elegir a esta persona que en realidad hace sentir menos al otro. No, yo voy a elegir a ella que me hace sentir bien. Ah, entonces está eligiendo otro patrón. ¿Se entiende? Ahí se cambia el patrón ese. Entre analista y paciente. ¿Sí? A partir de las cartas de antecedente del inconsciente, ¿qué antecedente del inconsciente encontramos? A partir de las cartas. Bueno, dice que, ¿qué pasa ahí en las cartas? En las cartas, ahora, ya ahí ya nos metemos en la teoría, ¿no? En la teoría que empieza a hablar de lo que es el inconsciente, ahí hablan muchas cosas, hablan de sexualidad, de inconsciente, ¿no? Hablan de cuántas cosas, se habla mucho en las cartas. Algunas veces se toman algunas cosas de las cartas, pero eso fue en los comienzos. Eh, Me parece que lo más importante en esto es ver la cuestión de la necesidad de un otro. Porque en esta primera parte lo que vemos es que el autoanálisis no es posible, sino que el análisis se establece a partir de un otro. Eso tiene que quedar claro, por estas cosas que estamos viendo. Entonces, se dan cuenta en los conceptos que fue entrando Freud, entonces estábamos viendo lo que es el inconsciente, la cuestión de la hipnosis, la cuestión de la relación con el médico, en este caso con el analista. Entonces entramos a que en realidad el autoanálisis no es posible. Entonces estamos entrando en como unos conceptos primordiales para poder entender después lo que hace eso con las teorías. Y
Y después, y la pregunta, uno puede hacer la pregunta, y después de Flea, ¿quién fue su otro? ¿En dónde hizo la transferencia, Freud? Es una pregunta. Y después de, ¿dónde? ¿Pero terminó su autoanálisis después de Flea o no? Jung, con Jung se peleó en 1914. ¿Por qué se peleó? Se peleó con todos. Con Breuer se peleó, que ya vamos a ver en psicoterapia y historia cuando veamos la próxima. No es que se pelea por esto, se pelea, digamos, científicamente, ¿no? ¿Puedo repetir la pregunta? Digo, después de Flea, ¿quién fue su analista, para decirlo, analista en el sentido, entre comillas? ¿Eh? ¿Siempre vamos a depender de otro? ¿Por qué necesita de otro después de Flea? Ana, dice, a ver, ¿quién es ese otro? Y si se necesita de otro, su esposa. No estaba en ese lugar su esposa. No, su esposa no estaba. Él mismo. Ajá. Y algo, no, pero tampoco el mismo, porque entonces sería autoanálisis. Se necesita de otro. Construirse y construir es su teoría. Bonaparte, no me acuerdo el nombre. Marie Bonaparte. Marie. Sus propias teorías. Napoleón, jaja, sí, bueno. Su hija, no, Marie, bueno, ya están diciendo ya cualquiera, a ver, un poco, a ver, la cuestión no es por el amor, ¿se entiende? Es un lugar, un supuesto saber sobre el punto. El psicoanálisis, muy bien. En realidad, no, Breuer sí tenía Breuer, pero Breuer también se cae después. Después psicoterapia y la histeria hay muchos puntos, sobre todo con todas las cuestiones de teoría de la sexualidad, ahí empieza como a tener distancia con Breuer. Ari, yo opinaría que incluso Freud con todas estas figuras repite cosas, porque con todas se termina más o menos distanciando. Hay una suerte de transferencia con todos. Y es verdad, porque al final termina, con toda termina con Flea, termina con Freud, termina con Jung. O sea, con todo, con todos de alguna manera se peleó. En todos porque él, bueno, él tenía la teoría y los otros iban por caminos diferentes. Pero también me parece que hay un punto de lo inanalizable o del nudo de la cuestión que por autoanálisis solo no iba a llegar nunca. No, porque Que no es puedo. De hecho, esto que recuerdo que una vez comentaste vos en un práctico de Psicopato 2 del lugar que tenía Freud siempre como el único, siempre como el separado, siempre. sí, así tenía. Y eso lo repitamos de él. Freud era un genio, como otro también genio, pero eso no tiene que ver que tenía más mambos que cualquiera, te lo digo así de uno. Tenía muchos mambos. De hecho, cuando no le servía más, chao. Era un loco lindo, era un loco. La verdad se peleó con todo, eso era, se peleaba mucho. Esa es una cosa de él. Ese es un punto de él que se peleaba, es verdad. Ahora, ¿qué quiere decir? Más allá de la genialidad que tenía cantidad de cosas. Y en realidad, mucho de lo que no pudo llegar, y en muchos casos cuando analizaba, por ejemplo, sueños y analizaba cuestiones, se quedaba hasta ahí, porque el análisis de Freud quedó como un punto ahí, no es que pudo completarse. Él estaba con muchos miedos, tenía miedo a viajar en tren, tenía miedo de todas cosas, después agarró un cáncer, o sea, estuvo con muchos problemas. No era Incluso hay fácil. puntos que uno va a los casos que ya los vamos a ir viendo. Hay un punto, me parece un punto ciego del propio Freud, que es como, bueno, no poder establecer un stop, un punto a la interpretación, sino que el tipo se queda infinitamente elucubrando en su cabeza, en sus interpretaciones y muchas veces en eso como que en algunos casos hasta termina dejando de escuchar lo que le pasa al paciente por quedarse por ahí enfrascado en su teoría. Me parece, a mí es una lectura mía. ¿Sí? Sí, sí. Pero ahí podemos ver algunas cosas, ¿sí? De Freud, totalmente. Pero bueno, ahí dice generalmente lo que construyó ahí al fin, después de pelearse con todo, el que no se podía, el que se peleaba también, en realidad, si uno lo ve, saben que es con el público en general. Es como su otro era el público en general. Se dirigía a hablar a todos. Entonces, de alguna manera, dicen que sí hay teóricos, sí hay teóricos, después me imagino que va a haber teóricos. A Hay las 12, teórico ahora en vivo, entonces. a las 12 ya terminamos, ya cerramos y terminamos, así ya se unen para el teórico. Ya estamos, ya lo terminamos.
Pero bueno, hagamos una cosa, terminamos ahí más o menos para que tengan los conceptos estos de los cuales vemos, y si les parece, la próxima ya creo que es, o ya si no mal no recuerdo, la psicoterapia de la histeria. Dice, bueno, entonces vemos psicoterapia de la histeria, ¿le parece? Psicoterapia de la histeria, pero veamos una parte, porque es larga la psicoterapia de la histeria, vamos a ver por lo menos en 2 o 3 veces. Vemos el caso de Elizabeth. ¿Te parece? Caso ¿Sí? Elizabeth lo encuentran en estudios sobre la histeria, es uno de los Estudios sobre casos. histeria, solamente el caso de Elizabeth. Es muy interesante ese caso porque es paradigmático para ver la cuestión del síntoma y ya empezamos a ver como la histeria y ver los mecanismos. Ahí vamos a entrar. Y en psicoterapia de la histeria van a tener, está bueno que lo lean también, esos dos pueden ser, porque Si se animan y leen, pero lo que pasa es que si este es largo, tenemos mucho para ver, no sé si vamos a poder ver todo, pero bueno. Pero psicoterapia, Elizabeth está dentro de la psicoterapia de la histeria. Entonces, veamos el caso de Elizabeth, si quieren leer psicoterapia de la histeria, leen, pero el caso de Elizabeth lo vemos. Y el caso de Elizabeth, bueno, no está ahí como bibliografía obligatoria, pero generalmente lo que se ha dado es también el manuscrito K. ¿Para qué? Para poder entender el síntoma justamente con Elizabeth. Si quieren ver también, no es obligatorio, pero está bueno para entender que es el manuscrito K. Porque no es obligatorio, siempre se ha dado, pero en realidad este año se ha quitado varias bibliografías por el tema de esto, o por la forma. Pero bueno, lo pueden leer lo mismo. En la unidad está, seguir de la unidad. ¿Cuál es la peli que dijo al principio? Pongamos en la PC, por favor, todo profe. Entonces buscamos en internet, está colgado. ¿Qué le parece si lo ponemos más fácil? Lo pongo en la BP también, pero por ahí en el tema se unen todos al Facebook, puede ser, y lo hacemos fácilmente por ahí, lo hace. Entonces ahí lo puede poner el Faco también. Yo en la BP también lo pongo. ¿Estamos? Entonces, ¿quedamos así? Bueno, mejor por Facebook, dale. Quedamos así entonces. listo. Gracias, buen Bueno, face para el el teórico, un gusto. Chau. Chau Chau, chicos, nos chau. vemos. Gracias, gracias, gracias. Gracias a todos. Gracias. Lo voy conociendo de a poco. Muy bien. Gracias, gracias por todo contestarme. Sí. Muchos todavía se han. Mira, chao. Chao, chao, chao. No muchos. Sí. Bueno, gracias. Cantidad de. Qué lindo que te respondan, todo muy lindo. Gracias. Gracias. Aproba, me pone uno. Vamos a ver. No, divino, gracias. Tal vez se nota, digamos, en estas cosas, viste, como uno está acá tan solo que voy a decir, bueno, ahí te voy a vos, pero si no, viste, por lo menos me responden ese punto y que están ahí. Cantidad ahí La de, verdad que ayudan mucho estos medios con todo esto de la divino, cuarentena. mira todo lo que te ponen, muy bien. Nos vemos. Aprobame. Bueno.